Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'interès. En les pàgines del Salmó del País d'este diumenge, Ángel Laborda feia les següents afirmacions. De no produir-se ningun esdeveniment extern, la recessió de l'economia espanyola pot donar-se com acabada, però no ens podem fiar de que això siga d'una manera definitiva. I diu que les despeses ja són inferiors a les rentes que generem i tenim superàvit front a l'exterior. I per a parlar d'economia, avui, aprofitant l'espai d'economia de la Safor, tenim així dos excel·lents economistes que, a més, són persones que són molt conegudes mediàticament per les tertúlies que fan, per els escrits que fan, per els articles que publiquen, i passe en estos moments a saludar-los. José Carlos Díez, molt bona vesprada. Un placer. Bueno, sabes que te voy a hablar en valenciano, me has dicho que yo puedo hablar en valenciano, tú desde luego habla como quieras. No hay problema, hombre. Siento no poder hablarlo yo, ¿no? Pero bueno, una miqueta sí, por lo menos lo entiendo. Se agradece. Bueno, y una altra persona que és, ja ha vingut alguna vegada així, és de Gandia i també és un magnífic economista. Santiago Carbó, benvingut una altra vegada i assient a casa altra vegada. Molt bé, gràcies. Bueno, pues res, a partir de les afirmacions que ha fet Ángel Laborda, m'agradaria que donareu la vostra opinió. Què és el que penseu? En aquests moments se pot dir que la recessió, encara que tècnicament ja no estem en recessió, encara que siga per la mínima, perquè hem pujat una dècima, però que no ens podem fiar perquè que les coses no estan massa clares i la cosa perilla encara. Bueno, técnicamente usamos el PIB como indicador para decir si estamos en recesión o en expansión. Lo que hemos visto es que prácticamente se ha estabilizado, ha crecido una décima, por lo tanto, y parece que el último trimestre del año pues va a estar por ahí, una décima o dos décimas, por lo tanto, técnicamente se puede decir que se ha acabado la recesión, pero claro, la crisis es mucho más. Esto ya lo vimos en el 2010 y luego la economía volvió a recaer. Yo creo que ahora la situación es de más vulnerabilidad que en el 2010. Tenemos una tasa de paro más alta y sobre todo tenemos mucha más deuda pública y una situación financiera pues más complicada. Ahora están que si vienen capitales por todas partes. Yo me acuerdo en 2009 con un premio Nobel, al final del año la bolsa española era la bolsa del mundo que más había subido en 2009, ¿no? Y el Nobel me preguntaba que qué pasaba aquí. Bueno, pues simplemente que había caído mucho y vuelve a subir. Yo creo que está bien que vengan los capitales, que compren todo lo que quieran, pero el año que viene el Tesoro Público, según los datos del gobierno, que todo puede ser peor, tiene que emitir 250.000 millones de euros en bonos. Entonces, claro, estamos hablando de una cantidad, o sea, si todo va bien y financiamos a estos tipos, pues el año que viene dicen que podemos crecer en torno al 1, pero a lo mejor las cosas no van bien, o sea, la vulnerabilidad es muy elevada, pueden pasar cosas en Grecia, en Portugal, en Chipre, en Eslovenia, en los Estados Unidos, o sea que somos un enfermo muy débil, como dijo el propio ministro de Economía, que hemos tapado la hemorragia, pero hemos perdido mucha sangre, en cualquier momento puede haber una recaída. Por eso yo creo que la prudencia, que el ministro estuvo prudente, es una virtud. Sí, porque yo creo que hablar de fin de crisis cuando tienes a un 26% de la población activa, o la población que puede trabajar, y quiere trabajar pues en paro, pues lógicamente no es algo para estar muy satisfecho. La buena señal es que evidentemente ya no bajamos más, es decir, ya parece que hemos tocado fondo, por lo menos en esta fase, y ahora pues las cosas paulatinamente pueden ir hacia un equilibrio. El problema es eso, tenemos muchas incertidumbres en el horizonte, Europa no termina de cerrar su hoja de ruta, los mercados aún creen mucho en las palabras de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, sobre que iba a hacer todo lo que hiciera falta para que no pasara nunca nada en Europa en cuanto a lo que supusiera la ruptura del euro, pero bueno, hay mucho trabajo, mucha tarea por hacer y yo creo que habría que enfatizar eso más que decir, bueno, pues que ya tenemos brotes verdes o esto ya se ha solventado. Esto no quiere decir que en el corto plazo veamos alguna noticia que sea buena, a lo mejor la campaña de Navidad es algo mejor que los años anteriores y eso siempre es bueno, es decir, no veamos las noticias positivas como malas, eso no debe ser. Pero yo creo que lo importante es mostrar siempre mucha cautela, sobre todo cuando aún tienes problemas importantes como los que ha señalado José Carlos en materia de deuda y sobre todo en materia de paro. I dos qüestions. Una de les coses que ha facilitat, o per almenys que no s'esfonsara l'economia, que no s'afonara completament, ha sigut una política monetària expansiva, però la transmissió de la política monetària no està arribant a l'economia real.
què està passant? Per què no arriba a l'economia real? Perquè és sempre la gran pregunta, com pot ser que els bancs naden en la liquidesa i resulta que no està arribant? Estan comprant deute públic bàsicament per a salvar els seus comptes de resultats. Tu has treballat molt en banca, tu sabràs més o menys com s'està manejant el cotarro dins de les cases bancàries. Bueno, Santiago sabe un poco más de banca que yo, pero yo creo que es más complejo que eso. Está pasando eso que dices, pero yo lo cuento en mi libro. Hay que entender bien la crisis del euro y en un enfoque internacional. Aquí llegaron muchos capitales hasta el 2007 y evidentemente, como decía Ángel Laborda en su artículo, ya tenemos un superávit con el exterior, o sea, ¿no? Exportamos más de lo que importamos y eso es una buena noticia, pero ahora de nuevo solo te queda financiar toda la deuda externa. Entonces le debemos al exterior 1,7 billones de euros y eso es dinero que vino. Y luego buena parte de ese dinero de deuda es bancaria y se hicieron inversiones ruinosas. Fue una burbuja de suelo, una burbuja especulativa, se hicieron muchas casas que ahora no se pueden vender, las casas han perdido mucho valor, por lo tanto la digestión de todo eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y el problema que está pasando, además de que la banca tiene todos esos problemas y la compra de la deuda pública y todo, es que parte de esas deudas que se hicieron y que el dinero llegó hasta el 2007, cuando llega el vencimiento de los bonos que se emitieron, los ahorradores se lo quieren llevar y el dinero vuelve a Alemania, vuelve a Holanda, vuelve a Francia o los países del centro. Por lo tanto, la banca tiene que tener ese dinero disponible para hacer frente a sus deudas, si no, pues haría como Lehman Brothers y dejaría de pagar. Por lo tanto, hay un componente propio de esa dinámica que mete restricción de crédito y que España puede hacer pues, más saneamiento bancario, pero es un problema europeo, no pasa solo en España. Y dos, luego hay un problema idiosincrásico puramente español, que ¿no? Santiago lo ha estudiado mejor, que es la crisis bancaria aquí, que impide que nuestro sistema bancario, a pesar de que hemos avanzado, todavía esté en condiciones de que esa bajada de tipos de interés que ha hecho el Banco Central Europeo se traduzca, no sé si en más crédito, pero por lo menos en crédito más barato para nuestras pymes, para iniciar un ciclo de inversión y un ciclo de creación de empleo. Yo me rompí hace unos años el tendón de Aquiles y esto me recuerda mucho, el tendón te une la planta del pie con el gemelo, entonces el pie se queda tonto, ¿no? Entonces yo creo que la economía española está igual, ¿no? Hasta que tú no arreglas el sistema bancario, pues no puedes hacer el juego normal del pie y iniciar un ciclo normal de inversión y de creación de empleo, que es lo que deberíamos estar viendo ya en esta situación, ¿no? Va a ser muy difícil en todo caso porque es una economía que tiene que reducir la deuda. Todo el crédito que tomó en los años del boom, pues lo tenemos que reducir y eso hace muy difícil que pueda llegar el crédito pues, a actividades rentables o actividades que sí que sean prósperas o no solamente exportadoras, sino de otra actividad, ¿no? Es cierto que si tienes una oferta, es decir, tienes unos bancos que están más saneados, es más fácil que esto ocurra cuanto antes y eso ha sido una buena noticia en el último año, es decir, estamos más cerca de que el crédito se normalice, pero primero, el crédito no va a volver ni al ritmo ni a las prácticas que tuvimos hace 5 o 7 años. Es decir, es muy difícil que en este país volvamos a tener una burbuja inmobiliaria. Es decir, yo creo que no vamos a tener esa financiación. Eso ya nos debería estar poniéndole la mosca detrás de la oreja, que nosotros, por tanto, la recuperación que vamos a tener no es una recuperación como las que teníamos en la década de los 90 o incluso la década del año pasado, la década pasada, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. Es decir, el crédito puede volver, pero en unas condiciones muy distintas y para una financiación de las actividades probablemente muy distintas, incluso a la construcción y a la construcción rentable, pero en otras cantidades y además no va, repito, a dar lugar a todo lo que supuso de crecimiento de la renta durante un poco tiempo en nuestro país ni nada por el estilo. Eso yo creo que es algo que debemos saber. Será un crecimiento más sano, será un mejor crecimiento, pero, repito, no es la alegría que teníamos antes y aún está por llegar, porque estamos reduciendo el endeudamiento, nuestro sistema financiero aún no ha concluido completamente la reestructuración, hay incertidumbres europeas, es cierto que en este momento nos financiamos mejor, sobre todo el soberano, que hace mucho mejor que hace un año, pero eso no es todo. Es decir, ¿por qué los bancos alemanes o las empresas alemanas prácticamente tienen un cero de coste de financiación? Nosotros, si lo tenemos, hay que pagar por encima del 6-7% en el mejor de los casos. Esto, además, tiene un elemento que me preocupa, esta fragmentación financiera importante
puede estar permitiendo que para las empresas alemanes sea muy fácil empezar a comprar activos y empresas del resto de Europa que no pueden financiarse. Es decir, claro, para ellos es gratis comprar, porque realmente el coste no existe para ellos, el coste financiero prácticamente, y eso es un elemento que me preocupa, ¿no? Entonces, muchas incertidumbres. Ahora, una empresa que va bien, si el sector financiero se recupera, pues finalmente obtendrá financiación, no en las condiciones de los alemanes, que deberían obtenerlo, porque una empresa española buena debería tener la misma financiación que una empresa alemana buena. Es decir, si son igual de buenas, pero no va a ser así. Entonces, poco a poco iremos normalizando, pero ojo con la palabra normalización, que la gente piensa que es normalizarnos al 2006, para nada. Es decir, es en un contexto muy restrictivo, muy caro, pero bueno, una cierta normalización que hace, José Carlos lo dice muchas veces, hace un año estaba saliendo el capital de España por todos los sitios. Ahora eso no ocurre, pero evidentemente no se ha llegado a la normalización ni a nada parecido. José Carlos, tu dius en el teu llibre assegures que a pesar de tota la liquidesa que en estos moments està tenint el mercat, no n'hi ha tensions inflacionistes, molt al contrari, pareix ser que el que n'hi ha ara és un perill de deflació, per almenys en Espanya. Estem entrant en el que tu anomenes allí la trampa de la liquidez, que ja va ser un concepte teòric que va introduir en els seus temps Keynes. Sí, además es una trampa global, porque tú cuando miras índices de inflación en los países desarrollados prácticamente estamos en mínimos históricos, ¿no? Pensábamos que era un problema japonés y nos hemos japonizado todos. Lo que pasa que en el otro lado del mundo, donde de verdad hay crecimiento y hay gasto de las familias, y ¿no? Donde sí hay canal de transmisión, donde el dinero de los bancos centrales se traduce en crédito y pues por otro lado empieza a haber burbujas. Hemos visto al premio Nobel de Economía en Robert Shiller en Der Spiegel hablando ya, advirtiendo de que empieza a haber sobrevaloraciones de activos, ¿no? Se pueden dar los dos mundos. Vivimos en un mundo... Yo creo que hay un componente que es la propia revolución tecnológica, que es deflacionista per se. Dos, hay un componente que es la globalización. Cada vez que tú incorporas más bienes y productos y servicios de China y de la India y de países emergentes, sus salarios medios bajan, por lo tanto bajan los salarios medios internacionales, y esos dos fenómenos, ¿no?, se dan con que tienes el sistema bancario y el crédito mundial, ¿no?, ya no solo el de los países desarrollados. Si tú sumas todo el crédito mundial, está estancado, no crece. Por lo tanto, hay un problema, a pesar de que hemos evitado una gran depresión, todavía el sistema bancario mundial está tocado, ¿no? No está en una situación. De hecho, en Europa seguimos ahora con otro proceso de saneamiento y de intentar mostrar y quitar las dudas sobre el sistema bancario. Veremos si se consigue. En ese entorno es difícil que haya inflación, ¿no? Evidentemente el riesgo siempre existe. Tú, ¿no?, has llenado el embalse de liquidez. Si tú consigues abrir las compuertas y eso se canaliza a crédito, pues hay un riesgo de inflación latente, ¿no? El tema, yo creo que en Estados Unidos y en el Reino Unido han conseguido contener las presiones deflacionistas, están ahí, pero están más o menos equilibradas. En Europa no, tenemos un país como Grecia que está claramente en deflación. En España estamos flirteando, pero realmente, ¿no?, la propia medición que hacemos los economistas de la inflación tiene un sesgo al alza. Eso está medido, ¿no? Los IPC no deberían estar por debajo del 1 o el 1,5, por eso el Banco Central no pone el objetivo a 0. O sea que estamos en dinámicas deflacionistas. Si tú sigues bajando los salarios, reduciendo las rentas y sin crédito, evidentemente no va a haber una deflación el año que viene. Evidentemente vas directo a la deflación, ¿no? Yo creo que aún estamos en desinflación, que se dice que es una inflación muy baja, pero ojo, si seguimos practicando programas de austeridad con bajada de salarios, que al final es el principal componente de los costes y por tanto de los precios, pues podemos adentrarnos en un país como España, como Portugal, como ha sido el caso de Grecia, en una dinámica muy negativa, porque es de lo más devastador que nos podría ocurrir y ojalá se tomen medidas, no solamente por parte del Banco Central Europeo, que va a intentar, yo creo que probablemente seguir haciendo algo más, como reducir el cuartillo de los tipos de interés, penalizar los depósitos de los bancos allí, probablemente cree alguna facilidad más o intente dar más crédito, pero yo creo que hace falta algo más. Yo creo que Europa empuja un poco el crecimiento, o realmente dentro de unos meses podemos estar más preocupados por este tema de la inflación de lo que estamos hoy. Es decir, que la Comisión está a punto de sancionar
a Alemania por un exceso de balanza comercial. Bueno, pero el poder de negociación de Alemania puede que deje eso en nada. Pero primero yo creo que no hay sanción, ¿no? Por eso no hay una dejen advertencia, pero ellos ya se cuidaron mucho cuando hicieron el six-pack de que hubiera solo sanción por la parte de abajo. Arriba hay advertencia porque no solo es que tenga mucho superávit, es que lo ha aumentado en el último año. O sea, que se está superando el límite y la tendencia es creciente. Pero fíjate la parte de la deflación para que lo entiendan los telespectadores, ¿no? ¿Por qué es tan malo y por qué a los economistas nos genera tantas dudas, ¿no? La economía ha hecho un suelo y ya parece que empieza a repuntar. Hemos visto algo de repunte del gasto de las familias en consumo, poco, pero está empezando a repuntar. Pero es exclusivamente porque las empresas bajan los precios, se consumen más bienes, pero por el mismo dinero en euros. Las empresas no ganan dinero en ese escenario. Por lo tanto, no es un escenario que permita aumentar los márgenes y crear empleo, abrir nuevos negocios. Simplemente es una estrategia de supervivencia de las empresas. 2, la recaudación fiscal no va. Los ingresos fiscales en el conjunto del 2013, a pesar de una subida del IVA brutal del año pasado, están estancados. ¿Por qué? Porque evidentemente en euros no recaudas. Hemos visto el dato de comercio minorista de octubre, ha sido el peor mes en recaudación de los comercios españoles de octubre desde que hay datos desde 2003. O sea que la deflación tiene esos efectos, ¿no? Están obsesionados con que nos bajemos los salarios para reactivar las exportaciones y digo yo, ¿no será más fácil depreciar el tipo de cambio del euro, ¿no? Como decía el premio Nobel Milton Friedman, dice, esto es como cambiar el reloj. En otoño, ¿no? Dice, si todos nos levantáramos una hora antes, no había que cambiar los relojes, pero decía Friedman, hombre, es más fácil cambiar el reloj, ¿no? Tardas menos. Pues es que el tipo de cambio te hace el mismo efecto, pero la gente, ¿no? Si bajas los salarios no se pagarán las hipotecas, tendrás que bajar los precios de los pisos, los bancos cada vez tendrán más problemas de necesidades de capital, o sea que la dinámica, lo vimos en Japón, es muy perversa, ¿no? Entonces, ni eso ni una hiperinflación, ¿no? O sea, no. Te genera los mismos problemas. Además, para un país tan endeudado como el nuestro, la inflación es buenísima. Y en este problema, porque entonces bajar los tipos de interés reales. Pero algo de inflación. Sí, pero bueno, efectivamente. Es muy malo en este momento que tengamos tan poca inflación, porque todos nuestros tipos de interés reales sí que son, incluso aunque haya bajado la prima de riesgo y los tipos, sí que son un coste real que impacta en los bolsillos de todos y en las cuentas públicas. Bueno, vosotros estabas comentando tú antes que la banca está tocada y bueno, una solución, no sé si llamarla solución o no, pero de alguna manera se está haciendo a nivel europeo el supervisor único, la banca única, etcétera, etcétera, y en los papeles de economía del último número que has publicado, tú en concreto, aparte de ser de pertenecer al Consejo de Redacción de Papeles de Economía, has publicado un artículo muy interesante en el cual dices 3 cuestiones que pueden ser interesantes de que eso se sustancie finalmente en la unión bancaria, que es mejoras en el control y diversificación del riesgo, reducción de problemas de fragmentación financiera y condiciones más homogéneas de acceso a servicios financieros y absorción de perturbaciones específicas en un territorio. Encaja perfectamente en todo lo que está ocurriendo en este país. Bueno, claro, si logramos la unión bancaria, evidentemente no tendríamos este estigma que a veces ha tenido nuestro sector financiero, es decir, un gran banco europeo le va a dar igual prestar en Helsinki que prestar en Gandía o en Badajoz, como ocurre aquí en un banco español, que en su balance presta igual en Barcelona que presta en Villajoyosa, ¿no? Y en este momento no tenemos esa situación, es decir, los bancos no son capaces de absorber los SOS internamente, sino que no le llega la financiación directamente a los bancos de unos países y a los de otros países, solamente por ser de esos países, pues sí que le llegan. Es decir, el año pasado a la banca española llegaba muy poca financiación, ahora mejoraba algo, y a la banca alemana le sigue llegando. Es decir, ¿y eso por qué? Pues yo creo que es uno de los problemas que tiene en este momento la banca europea. Como además aún se percibe por parte del mercado que va a hacer falta algún tipo de apoyo público, aunque tenemos una hoja de ruta para intentar recapitalizar entidades, como es el caso pues incluso pues, de pérdidas en las preferentes o en deuda subordinada, pero se percibe que después de esta evaluación comprensiva que va a hacer completa el Banco Central Europeo y los ejercicios de estrés, es probable que hagan falta ciertos recursos de capital público para recapitalizar la banca. Podría ocurrir, no digo en el caso de España, pero podría ocurrir en algún país.
Entonces, si ese país no tiene acceso a los mercados, ese país tiene dificultades para recapitalizar su banca, pues la va a dejar al desnudo y puede tener problemas financieros importantes que no hace falta echarse mucho más para atrás para recordar de qué tipo son, ¿no? Por eso es importante que Europa avance en mecanismos unificados. Vamos a tener un supervisor único, pero hay que tener un mecanismo de resolución, de apoyo a la recapitalización único, no que dependa de cada país, porque entonces al final vuelves a poner la pelota en la capacidad de cada país de solventar sus problemas, que es lo que no queremos, ¿no? Estem tornant al mateix puesto. Claro, y el Fondo de Garantía de Depósitos, de eso no habla nadie, es decir, europeo, ¿no? Entonces, claro, estamos haciendo, en este momento, yo lo puse una parábola como de las casas de los tres cerditos, ahora tenemos la casa de pajitas, es decir, que no vale nada, llegará el lobo y la soplará y se la llevará. Los alemanes quieren, y los países acreedores, la de palitos, que puede aguantar un poco más, pero realmente deberíamos hacer una de ladrillo. Pero claro, eso requiere cierta mutualización de deuda o de garantías, y en este momento siguen siendo muy reticentes. Y el acuerdo, y termino en este punto aquí, el acuerdo entre Merkel y la SPD, el Partido Socialista Alemán, no apunta claramente a que vayan a cambiar mucho las cosas en esta materia. Parece que van a aprobar algo del salario mínimo, etcétera, pero no en el tema de mutualización. Mientras no se hable de eso, el miedo en algunos casos para los sectores bancarios de algunos países va a seguir existiendo. José Carlos, abans de començar el programa estàvem parlant així un poc off the record i és un poc de la mateixa opinió de tu. Ell no s'acaba de creure que això al final els alemans vagin a donar el sí. Bueno, es que veníamos hablando en el tren, es que no hay ninguna señal externa desde Alemania que nos permita cambiar de opinión, ¿no? Yo creo que, porque entiendan los telespectadores y hacer siempre la comparación con Estados Unidos, porque ellos ya han salido más o menos de la crisis, han creado 6 millones de empleos, les han crecido los ingresos públicos un 25%, o sea que y aún así dicen que tienen problemas, ¿no? Florida tuvo una burbuja inmobiliaria igual que la de la Comunidad Valenciana, ¿no? De una dimensión brutal. Todos los bancos específicos de Florida quebraron, igual que los de la Comunidad Valenciana, o sea, ¿qué pasó en Florida? Que ya ha conseguido bajar la tasa de paro, ¿no? Tres de los principales. Bueno, tres de los principales. Que quedan todavía algunas cajas y las, sí, ¿no? Sí. Y, ¿qué pasó con, y rurales todavía también, ¿no? ¿Qué pasó con Florida y qué ha pasado aquí? Pues allí hay un mecanismo de mutualización, dos, ¿no? Uno, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, entra dinero de todos los Estados Unidos y sanea esos bancos y se estabiliza el crédito. Y dos, entra mucho dinero del Fondo de Prestación por Desempleo de todo el país y se concentra donde más caída de rentas y más pérdida de empleo hay, ¿no? Hoy Florida ya tiene una tasa de paro similar a la del promedio, llegó a tener tasas de paro del 12 o del 13%, ¿no? Eso es lo que está faltando en Europa, hace falta integrar el Fondo de Prestación por Desempleo, nosotros nos gastamos 30.000 millones de euros al año en pagar la prestación y eso consume muchos recursos y nos obliga a hacer un ajuste fiscal muy intenso, y dos, nos hemos gastado 60.000 millones de euros en la banca y todavía es posible, ¿no? Hay muchos avales y muchas garantías que se han dado y el coste va a seguir aumentando, por lo tanto, o se mutualiza de alguna forma esos dos mecanismos, o es muy difícil que esta economía vuelva a poder crecer con una tasa normal de crecimiento y genere inflación. Y si no generamos inflación y volvemos a crecer, pues evidentemente, aunque la economía vaya algo mejor, porque hemos visto que ha acabado la recesión, la capacidad de España y de sus familias y de sus empresas de devolver la deuda cada vez es más difícil. Y no porque no queramos devolver la deuda, simplemente es porque el deterioro es de tal nivel que llega un momento que se hace insostenible, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje de Ángel Laborda en el país y yo creo que es el que tenemos que mandar, ¿no? No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de eficiencia econòmica. Bueno, anem a ficar-nos en l'economia espanyola, fixar-nos directament i en concret en el que tu afirmes en el teu llibre. Primera, que són competitius i que fa falta una sèrie de reformes, sobretot una reforma educativa, o més que una reforma educativa, no en la línia de la reforma educativa de Wert, sinó en millorar la qualitat. Evidentment, els informes PISA ahí estan i algo realment no està funcionant en l'educació, però sobretot abordes un tema que no se diu massa, bueno, se diu però que s'evita per part del govern actual, que és una autèntica reforma fiscal que en aquests moments fa que estem 9 punts per debaix de la mitjana europea en ingressos i 5 punts per baix de la despesa. És dir, que no estem, ni estem complint per la part de la despesa i molt menys per part dels ingressos.
Bueno, yo creo que lo de la competitividad ya lo acepta todo el mundo, hasta los bancos de inversión y los fondos buitres, o sea que tampoco vamos a explicar más, pero es un hecho, ¿no? Se ha producido, evidentemente veníamos... lágrimas. Sí, pero veníamos viendo datos de Grecia y de Portugal y de otros países, evidentemente nuestras empresas se han comportado mejor. Por dar un buen dato de la Comunidad Valenciana, hay una masa crítica de empresas que saben producir y exportar y que han mejorado y con mucho sufrimiento. La producción industrial en la Generalitat Valenciana se está comportando mejor que el resto del conjunto del Estado y es de las mejores regiones en comportamiento. Esa es la parte positiva de mi libro y lo que se puede contar positivo, ¿no? El problema de Valencia, igual que está empezando a pasar en España, es el desastre del sector público, la deuda pública tan elevada, las dificultades también, un sistema de financiación autonómica que no penaliza en exceso, ¿no?, relativamente a la Comunidad Valenciana. O sea que hay que hacer cosas para mejorar ahí, pero por lo menos tienes masa crítica en la que agarrarte. En la otra parte, bueno, yo creo que te quedan dos cosas a nivel doméstico que tú puedas hacer, porque la política monetaria está fuera, el tipo de cambio está fuera y la política fiscal no tiene margen. Hay que intentar estabilizar la deuda como sea y empezar a bajarla. Y en la reforma fiscal, pues al final, es que no sé ya cómo contarlo, pero tenemos el sistema fiscal más ineficiente de los países desarrollados. Tenemos los tipos marginales de los impuestos más altos del mundo, ¿no?, y la presión fiscal y la capacidad de recaudación más baja de los países desarrollados. Entonces, algo no va bien aquí, ¿no? Y lo que no va bien... I sobretot quan es comencen a dimitir gent de l'agència tributària per qüestions un poc extrañes. Sí, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿no? El daño que se hace a las instituciones yo creo que habría que cuidarlo. Pero fíjate ahí, me lo explicaba el otro día alguien de Bruselas que, ¿no?, serán como serán, pero nos tienen bastante vigiladitos, o sea, se lo saben bien, ¿eh? En el 77, Fuentes Quintana, que estaba en Funcas, donde está ahora Santiago, hizo una reforma fiscal muy profunda, nos dotó de impuestos modernos para un país, ¿no? El impuesto sobre la renta en Estados Unidos se puso en 1904, nosotros lo pusimos en el 77. Bueno, pusimos desde el 77 aquí, con unas leyes fiscales sencillas de 8 o 10 páginas, hemos llenado los impuestos de 2.000 páginas de disposiciones adicionales. Son desgravaciones con nombres y apellidos, con lobbies concretos que han presionado a políticos y a gobiernos concretos para imponer eso. Entonces, mi propuesta es muy sencilla: quemar las 2.000 páginas de disposiciones adicionales. Nos quedamos con los impuestos de fuentes, volvemos a recaudar otra vez y cuando llegue la recaudación yo creo que hay margen para incluso bajar los impuestos, pero cuando estabilicemos la deuda, ¿eh? Y va a costar, ¿eh? Tenemos un sistema que es fiscalmente insuficiente y no tiene suficiencia fiscal y efectivamente es más parte de todas las desgravaciones y deducciones más que lo que son los tipos, que en el momento son bastante elevados, ¿no? Y la lucha contra el fraude, que es importante, pero yo no creo que sea tampoco la única parte. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo vital y que requiere mucha valentía, pero lo que no puede hacer tampoco un país es posponer todas las reformas importantes sine die, ¿no? Aurelio Martínez i Vicente Pallardó estaven en la mateixa línia que vosaltres, o sigui, que també estaven comentant el mateix i aplicaven també el tema de, o sigui, incidien també en el tema de les desgravacions a les grans empreses, que fa que les grans corporacions paguen un tipus marginal d'un 8, un 9%, i que és una autèntica vergonya. Bueno, per últim, una última pregunta, i molt breu, que ens falta un minut. En esta situació, com se sol dir, a Rajoy solo le queda todo por hacer? Hombre, todo no, pero en la parte fiscal y yo creo que en la parte bancaria todavía hay mucho que hacer, y luego en Europa sí que yo creo que queda todo por hacer. Sí, yo creo que no olvidemos el mercado laboral. El mercado laboral se ha hecho una reforma importante, pero no da aún señales, ¿no? Entonces algo hay que pensar, no solamente por el lado de los contratos, que también, o de los salarios, que también, sino también adaptación de la oferta de trabajo a las demandas que pueda haber. Bueno, pues hemos acabat el temps. Sols agrair la presència de José Carlos Díez. Ell és professor d'ICADE, té el blog El Economista Observador, que se publica també digitalment en el diari 5 Días. Ha sigut durant, crec que 9 anys, economista jefe d'Intermoney. I Santiago Carbó, catedràtic d'Economia Aplicada en Granada, professor en la Bangor School of Economics, ara del Consell de Redacció de la prestigiosa revista Papeles d'Economia. Ha sigut un autèntic plaer tindre-vos així i un luxe, per supost. Moltíssimes gràcies i fins una altra vegada. Moltes gràcies. Bé, i en l'acomiadament dels nostres convidats, els deixem fil la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.